La creatina daña el riñón. Si hay en una analítica unos valores de creatinina más altos de lo normales, los riñones no están funcionando bien. ¿La creatina te deja calvo? Salió un estudio que evaluaba la influencia del consumo de creatina en una hormona involucrada en el funcionamiento del folículo capilar. El suplemento más inútil y sobrevalorado del mercado. Ostras, tío, todo eso es cancerígeno. Si me están vendiendo esto, todo lo demás que me están vendiendo realmente tiene sentido. ¿Qué ingredientes tiene ese preentreno? Eso es peligroso. Es bastante difícil ver marcas que no se hayan vendido al engaño. Que la industria alimentaria, totalmente carente de valores, aprovecha para hacer dinero. Ese es el problema. Nunca quiero que me identifiquen con esa ideología. Uno de los principales errores es no saber qué, por qué y para qué. Te están vendiendo que tienes un problema que no tienes para venderte una solución que no necesitas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de los Vikikos. Hoy tenemos un tema que a mí me encanta y es que vamos a hablar de todos los mitos detrás de la suplementación, aclarando dudas frecuentes sobre la creatina, la proteína, el omega 3, entre otros muchos. Veremos si realmente necesitamos suplementos y qué efectos secundarios puede haber al tomarlos, cómo elegir productos de mejor calidad sin caer en marketing engañoso. Y para hablar de todo esto, no podíamos traer a alguien que no fuera el mejor de los mejores, Adrián Morales, que os voy a contar un poco quién es para que le conozcáis mejor. Estudiaste la carrera de Nutrición Humana y Dietética, que estudia básicamente cómo la alimentación influye en nuestro organismo y en la salud en general. Después estudió también la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que entra más todo lo relacionado con la industria alimentaria, como el desarrollo de los productos, los procesos de producción, calidad, seguridad. Y ahí te involucras en varios proyectos de investigación que te llevan a terminar trabajando en un laboratorio de una fábrica muy reconocida en Canadá. Pero tu enorme vocación en el sector de la nutrición deportiva te llevó a enfocarte en todo lo que tiene que ver con la suplementación, creando tu marca YouPerform y varios proyectos personales en el mundo del CrossFit con los atletas nacionales más importantes y tu propia marca Eat and Move, y actualmente eres la persona que dirige el departamento técnico de Grow desde que iniciamos este maravilloso proyecto. Bienvenido al podcast, Adrián Morales. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por pensar que tenemos algo interesante que decir. Yo desde mi punto de vista creo que este podcast es fundamental, sobre todo porque, bueno, ya sabes, en el mundo de la suplementación y de la industria de los suplementos reina la incertidumbre. Durante muchos años las cosas se han hecho regular y creo que hoy pues, bueno, vamos a ayudar a resolver muchas dudas y sobre todo a esclarecer muchos mitos que hay alrededor de estos productos. Total, vamos a empezar, si te parece, con una sección muy fácil, mito o realidad. Así tú nos cuentas las afirmaciones que conocemos, ¿qué son? La creatina daña el riñón. Bueno, esto es un mito bastante extendido, que principalmente el origen está en que dentro del proceso de metabolismo de la creatina se genera un subproducto que es la creatinina, y es verdad que la creatinina se utiliza como pues una forma de medir de forma indirecta el funcionamiento renal. Entonces, evidentemente, si hay en una analítica unos valores de creatinina más altos de lo normales, la primera idea es los riñones no están funcionando bien. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que a mayor cantidad de creatina que se utilice, mayor cantidad de creatinina se va a generar. Esto es como cuando tienes una hoguera, si le echas más madera, al final pues vas a tener más cenizas, eso es. Pero no significa que el riñón esté funcionando mal, simplemente que hay más sustrato y se está utilizando más sustrato y por lo tanto se genera más subproducto. Adri, déjame a mí una. Todo tuyo. Adri, ¿la proteína en polvo es solo para personas que levantan pesas? ¿Mito o realidad? Bueno, eso es un mito como una casa. Aparte que ya prácticamente a día de hoy la proteína en polvo la consideramos un alimento. Es más, nosotros en Grow la tenemos notificada como alimento porque básicamente es suero de leche con aromas y para hacerla que sea más fácil de consumir. Y todo el mundo se beneficia del consumo de proteína. O sea, quiero decir, al final la proteína está en los alimentos y no solo la utilizan los deportistas. Es verdad que pues es un producto que se ha ido asociando mucho, y ya no solo al deportista, sino al fisioculturismo. Pero a día de hoy, ¿qué va? Todo el mundo se puede beneficiar y se beneficiaría mucho del consumo de proteína. Totalmente. La proteína vegetal es igual de efectiva que la proteína animal. Aquí hay matices. La respuesta, siendo totalmente honestos, es que sí puede ser
igual de efectiva. La cosa aquí es que la proteína se compone de aminoácidos que son como los pequeños ladrillos. Hay aminoácidos esenciales que tenemos que consumir a través de la dieta porque no somos capaces de sintetizarlos de forma endógena y luego los no esenciales que seríamos capaces de sintetizarlos a partir de otros aminoácidos, ¿vale? O sea que no es necesario que los consumamos a través de la dieta. Y luego hay otro concepto que es el aminograma, es decir, de qué aminoácidos, en qué proporción de estos aminoácidos se compone una proteína. La proteína de origen animal y sobre todo la proteína de suero lácteo, que es la que utilizamos nosotros en nuestros productos, se dice que tiene un aminograma de referencia, porque es un aminograma completo y porque además es muy biodisponible, es decir, que se absorbe muy bien y se utiliza muy bien. La problemática que encontramos con la proteína de origen vegetal es que en una misma fuente suelen ser carentes de algunos aminoácidos. Es decir, que habría que combinar diferentes fuentes para poder equilibrar y tener este aminograma completo que podemos obtener con la proteína de origen animal. Y luego además también tenemos el inconveniente de que su biodisponibilidad por su digestibilidad suele ser más baja. ¿Significa esto que sea menos efectiva? No, simplemente que habría que combinar diferentes fuentes y posiblemente aumentar un poquito más la cantidad para tener los mismos efectos. Esta me gusta a mí mucho. ¿La creatina te deja calvo? Yo que soy un obsesivo con el pelo. Sí, tomo creatina diario, así que... Esto también es un mito muy extendido y que se origina en un único estudio que se hizo en 2009 en unos jugadores de rugby y que evaluaba la influencia del consumo de creatina en una hormona que es la DHT, la dihidrotestosterona, que sí que está involucrada en el funcionamiento del folículo capilar, y en ese estudio se concluyó que podía tener un efecto sobre la salud del folículo y por lo tanto influir en la pérdida de cabello. Pero desde entonces no se ha podido volver a replicar esos resultados y además este año precisamente, en abril de 2025, salió un estudio con 60 personas, consumo de creatina, donde se evaluó no solo la pérdida de cabello, sino también su influencia sobre esta hormona, sobre la DHT, y las conclusiones fueron que no tenía ningún tipo de relación. Así que podéis estar tranquilos que si hay algún tipo de pérdida de pelo, los responsables posiblemente sean vuestros abuelos o vuestros padres. En la cara genética, yo tengo estas entradas desde que hice prácticamente el bachiller, así que no tiene nada que ver. La creatina en mujeres puede ser más beneficiosa incluso que en hombres. Esto puede ser verdad, ¿no? Esto es verdad. Principalmente porque se ha visto que las mujeres presentan menos niveles de reservas a nivel intramuscular. Y luego además también como la creatina endógena que somos capaces de sintetizar, la sintetizamos a través de la alimentación, si hay un menor consumo de alimentos, porque al final necesitáis menos calorías, también hay una menor síntesis endógena. Pero sobre todo la problemática la encontramos en vuestros propios niveles de reservas a nivel muscular. Por lo tanto, si hay menos niveles de reservas, os podéis beneficiar muchísimo más de este suplemento que los hombres. Qué bueno. Oye, ¿la creatina te hace retener más líquidos y te hincha? Esto es con matices. Al final, tú puedes retener más líquido, pero el líquido que retienes es a nivel intracelular, que es muy diferente que el líquido que nos puede preocupar, el líquido que se retiene a nivel extracelular, pues por la celulitis o por la sensación esta de hinchazón. Además, el nivel de líquido que se puede retener es insignificante. O sea, hablamos que en una persona, en un hombre de 80 kilos, a lo mejor si llega es a 1 kilo, que ni siquiera será eso. Y luego además hay otra parte que es muy interesante y es que cuando la célula está hidratada, que hay una tensión en la pared celular, todo lo que tiene que ver con las señalizaciones alrededor de la célula aumenta, entonces tiene una mejor función celular y luego además también, aunque no es algo muy significativo, parece que puede aumentar la síntesis de proteína muscular, esa extensión del volumen de la célula. Así que en cualquier caso sería beneficioso, no perjudicial. Y no afecta al aspecto físico, que es como la gente lo que más se preocupa. O sea, ya te digo yo que si todos los que consumimos creatina nos afectase al aspecto físico, el mundo estaría lleno de gente muy tocha retenida. Y lamentablemente no está. Sí, pero mucha gente, es verdad que yo he recibido muchos mensajes por Instagram que en plan, Javi, llevo un mes tomando creatina y me siento hinchada. Sobre todo, es que lo he recibido de chicas, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí interviene mucho el componente psicológico. ¿Vale? Tenemos tendencia a imaginarnos cosas enseguida
y ya somatizar y efecto nocivo, pero en cualquier caso yo no tomaría esto como una preocupación, al revés, tranquilizaría a todo el mundo en ese sentido, que la retención es a nivel intracelular y encima es una retención positiva, o sea que lo que va a ofrecernos son beneficios y en ningún caso es que muchas veces te dicen algo, te sugestionan y luego tú ya te ves de esa manera y puede que ni siquiera estés así o puede que sí, pero que sea provocado por otra cosa, por una alimentación, por la sal, por lo que sea. O en mujeres, la semana del ciclo hormonal, totalmente hormonal. O sea, estamos hablando de que no hay una relación. Vivimos en una pandemia de vitamina D. Wow, esta es buena, ¿eh? Esta es polémica, sí. A ver, yo no hablaría de pandemia porque puede sonar algo alarmista, pero sí que es cierto que siendo nutricionista y trabajando en primera línea, y vosotros también esto en el servicio de Big Data Team seguramente lo veréis un montón, hay una prevalencia muy importante de, a lo mejor no de déficit, pero sí de insuficiencia de vitamina D. La diferencia entre déficit e insuficiencia es el nivel que por debajo de lo indicado, de lo que tiene que ¿vale? estar. De lo que tiene que estar, eso es. Es verdad que nosotros podemos obtener una parte de la vitamina D a partir de los alimentos, pero es muy poca, o sea, habría que consumir grandes cantidades de alimentos, y la mayor parte de esta vitamina D la obtenemos por nuestra exposición solar. Y aunque nosotros vivamos en España, que hay un montón de horas de luz y un montón de días de luz, sobre todo en el sur, que encima también que si te vas al norte son menos, cada vez estamos menos expuestos al sol. Pasamos el día en casa, en una oficina, entramos en un gimnasio, a lo mejor nos sobreprotegemos, y esto sí que también quiero entrecomillarlo claramente porque no digo ni que el sol no sea perjudicial, ni que ahora haya que ir con una sábana a todos lados, protegiéndonos. Pero esa exposición o esas horas que conseguimos tener esa parte de la piel expuesta al sol se reduce un montón. Entonces nuestra capacidad de sintetizar vitamina D activa por nuestro propio cuerpo se reduce. Porque cuando ponemos protectores no estamos... Claro, estamos protegiendo todo en todos los sentidos. O sea, eso no discrimina, no pasa la radiación ultravioleta y entonces ese proceso que se tiene que dar a nivel de la piel, pues no se puede dar. La gente que no puede tomar el sol, pues que se compre una lámpara de luz roja. ¿No? Pues son otras radiaciones las que intervienen. Porque, por ejemplo. Sí, sobre todo que son las radiaciones ultravioletas las que intervienen dentro de la síntesis de la vitamina D. Puede ser. Oye, mito o realidad. Va. ¿Tomar omega 3 ayuda a perder grasa abdominal? Yo te diría que de forma directa no, siendo totalmente honesto. Que ayude a la pérdida de la grasa abdominal, no. Sí que es cierto que el omega 3 interviene en la resolución de procesos inflamatorios. O sea, no es un antiinflamatorio como tal, pero interviene en los procesos de la resolución de la inflamación. ¿Cómo identificar un buen omega 3? Vale. Eso era una pregunta de más adelante. Bueno, pero lo que me viene ahora, joder, va directo. Vale, pero está explicando por qué... Termino la de la grasa abdominal y hablamos de la omega 3. Entonces sí que es cierto que ese papel antiinflamatorio o de la modulación de la respuesta inflamatoria puede ayudar tanto a sensibilizar tejidos y permitir que esa grasa de la zona abdominal libere triglicéridos cuando sea necesario, pero para que se consuman o para reducir la grasa abdominal tiene que haber pues, un déficit calórico, unos buenos hábitos de alimentación y luego sobre todo el entrenamiento. El entrenamiento va a ser muchísimo más, el impacto que va a tener el entrenamiento va a ser muchísimo más significativo que el omega 3, en este caso de forma directa. Yo sí que diría que de forma indirecta puede tener un papel importante, pero de forma directa como tal, te diría que no. Qué fuerte. ¿Cómo podemos identificar un buen omega 3? Pues mira, es bastante sencillo cómo identificar un buen omega 3. Lo primero de todo es leyendo la etiqueta, evidentemente, ¿no? Aunque parezca absurdo, si un omega 3 ya viene en un envase que sea transparente, no te fíes. Básicamente porque el omega 3 o el aceite de pescado es muy sensible a la luz. Entonces hay que protegerlo, tienen que ser envases opacos, ¿vale? Esto por un lado. Y luego ya si nos fijamos en el contenido de la etiqueta, es importante ver en qué forma están los ácidos grasos del omega 3. Porque no es lo mismo un éster etílico, que va a ser mucho más barato, que en forma de triglicéridos, que es una forma más parecida al estado natural del ácido graso y por lo tanto tu cuerpo va a ser capaz de utilizarlo mejor y
para lo que necesito. Porque están obligados a poner que está en esa No es obligado. forma. El problema de todo esto es que no es obligado. Claro, entonces sí, cuando usan el malo, el etílico, generalmente no lo ponen. No suele ponerlo. Okay, vale. Si no ves el tipo de la forma en la que se encuentra el ácido graso, ya es una mala señal. Ya desconfía. Vale. Por otro lado, ver la concentración, ¿vale? Porque una cosa es la cantidad de aceite de pescado que tú tengas por perla y otra cosa es la concentración de EPA y DHA, que al final son los compuestos activos del omega 3 y los compuestos interesantes que haya en esa cantidad, ¿vale? Tú puedes tener un producto que tenga una concentración muy bajita y que digas, me tomo 3 cápsulas y me sale a X euros la ración. En cambio, tengas un producto que tenga una concentración mucho mayor, que solo necesites una cápsula y que al final el impacto económico que digas, vale, este me salía más caro, tengo 120 cápsulas en los 2 botes, pero con una tengo bastante y con otro necesito 3. Eso sería otra cosa a tener en cuenta. Porque tú lo sabes, pero la gente no lo sabe. Al final, el aceite de pescado no es todo EPA y DHA, que es lo que nos importa. Eso es. El aceite de pescado es aceite, digamos, como en bruto. Y luego lo que nos interesa es lo que está dentro, que puede ir en diferentes proporciones. La concentración, totalmente. Eso es. Luego, para mí también sería importante que existiese algún sello de calidad. Hay muchos sellos en el mercado. Un sello que nos asegure tanto las formas de extracción de ese aceite para preservar pues eso, la biodisponibilidad y la estabilidad del aceite. Y luego también la cantidad de metales pesados o de residuos que nos interesan y, como si dijéramos, la pureza y la limpieza de ese aceite. Eso sería algo fundamental también para elegir un buen aceite de pescado. Y pues ahí me quedaría. Básicamente en esas creo que son como las cosas más importantes en las que me fijaría. ¿Y la proporción entre EPA y DHA también es importante? Puede ser interesante porque en función... Esto puede ser interesante según el contexto, porque estos ingredientes a lo mejor tienen una acción más enfocada a la salud cardiovascular o a la salud cerebral, pero cuando hablamos de población general, normalmente el equilibrio suele ser prácticamente 50-50. Yo no perdería la cabeza en eso. Pero si tú, por ejemplo, compras un aceite de pescado y es todo DHA y tiene una proporción de EPA muy bajita, a lo mejor no es el adecuado para ti. Yo siempre lo ideal es que tengan más o menos, ¿no? Un equilibrio parecido, como mucho un ratio 2:1. Vale. Vamos a unas preguntas cortas, ¿vale? El suplemento más inútil, es que me río porque me hace gracia, el suplemento más inútil y sobrevalorado del mercado. Que tú pienses. A ver si coincides con el que yo pienso. Me vienen muchos a la mente. Te digo 3 y te digo... No, no dime 2. Pues te diría que los BCAAs y la glutamina. ¿La glutamina? Por cómo se... se ha vendido. Por cómo se ha vendido. Es decir, los BCAAs y la glutamina durante muchos años se han vendido... ¿Pero BCAAs y glutamina juntos? No, da igual. No, por separado, incluso hay muchos productos que los juntan. Porque siempre se ha vendido... Por eso te decía como que estos dos podrían estar en el mismo saco. Se ha vendido como un producto enfocado a proteger al músculo del catabolismo durante los entrenamientos. Vale, claro, es que durante muchos años... ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que al final lo más importante para proteger al músculo y para estimular la síntesis proteica muscular es la cantidad de proteína total durante el día. Y que lo siguiente sería cómo reparto esa proteína total en diferentes ingestas para mantener en mayor medida la síntesis de proteína muscular lo más elevada posible. Y ya por último, si queremos rizar el rizo, cómo integro una de esas porciones de proteína alrededor del entrenamiento. ¿Vale? Si cumplimos estas 3 premisas, podemos obtener todos los beneficios que queremos obtener de la proteína. Entonces, a eso meterle un shaker de BCAAs o de glutamina durante el entreno no va a mejorar, no va a proteger más el músculo, ni va a hacer que perdamos menos masa muscular o que generemos más masa muscular. Sería como añadir agua en una piscina. No tiene sentido. ¿Qué pasa? Que la glutamina sí que puede tener mucho sentido en situaciones patológicas, es decir, en dietoterapia lo que se habla, lo que se conoce como dietoterapia, que es una estrategia para solucionar pues, una enfermedad o una situación, pues sobre todo cuando hablamos de problemas digestivos. Pero cantidades mucho más altas de las que se han recomendado. O sea, yo tomo un vaso de proteína, digo, todos los días sí, pero un vaso de glutamina en ayunas todos los días y me viene de locos. Porque tú tienes mucha permeabilidad. Claro, tú tienes un... Para no la sabrías flora. definirlo como un colon irritable, pero tú tienes muchos problemas digestivos.
Y eso o sea, yo con la nutrición lo mejoro muy bien. Sí, sí. Pero si tomo mi vaso de glutamina diario, lo primero que ingiero en todo el día es eso y, tío, el día digiero la comida y todo Es que para diferente. eso son los suplementos. Los suplementos al final, si tú ya haces las cosas bien, sí, te ayudan a potenciar algunas carencias que puedas tener. Entonces, para eso está la suplementación, para ayudar en una situación concreta, en un contexto específico que es el tuyo. Entonces, la glutamina para eso me parece... Pero se vendía como recuperador muscular. En su época se vendía eso para proteger al músculo de la degradación y eso no tiene ningún sentido. Claro. ¿Cuál es el tuyo? Yo te ¿No lo has dicho? La carnitina. Sí, Es que estaba ahí, sí, también. La L-carnitina, ¿no? También hay mucho para hablar de la L-carnitina, sí. Pero vamos, que la reflexión va en ese sentido. Yo quiero decir uno que no me acuerdo el nombre, tío, ahora. Que se tomaba durante el entrenamiento. Que era como... Sabía horrores, tío. Sabía horrores. Que era... Durante. Sí, durante el entrenamiento. Pero eso serían hidratos, a lo mejor. Sí. Que era un... Vitargo o algo así. Sí, Vitargo, eso. Sí, pero por ejemplo eso... Aunque ese producto estuviera malo, sí que tiene un sentido fisiológico durante el entrenamiento. Pero, claro, a lo mejor, a mí... Pero no en el de fuerza, a lo mejor de 45 minutos. En tu contexto no tiene ningún sentido. Claro, lo que yo digo, deportes que no... de resistencia O entrenamientos largos. Claro, pero estaba puesto para eso. Sí, claro, lo que pasa es que ahora, pues, lo que hablamos un poco de la industria de los suplementos, que ha faltado honestidad. Y entonces ahora estamos nosotros intentando arreglar todo en la casa, claro. ¿Qué suplemento crees que será indispensable en el futuro? Esta pregunta es buena. Te diría que posiblemente, o cómo van encaminadas las cosas, algún probiótico individualizado. Lo que pasa es que eso va a ser muy complicado porque al final, si hay que individualizar a cada persona, va a ser complicado. Habrá que encontrar la manera así de poder combinar cosas y hacer un producto que sea viable para comercializarlo. Creo que el camino de los probióticos se va a desarrollar mucho y es muy interesante. La microbiota sabemos que tiene un impacto directo sobre la salud y no simplemente a nivel de marcadores de salud, sino también mental y de cómo, bueno, que tiene un impacto brutal. Y también te diría que por el estilo de vida o por la situación o por cómo están el ritmo de vida que llevamos actualmente, los adaptógenos, que son unos compuestos que actúan sobre situaciones de estrés, de ansiedad y cómo podemos regular ese ambiente. El suplemento más barato, esta es buena, y con mejor resultado. La creatina. El monohidrato de creatina, sin lugar. No sabía que os decís la creatina. Aparte lo tengo justo detrás de ti. Ya. Sí, es que esto al final también refleja un poco el camino que hemos tomado con Grow, que hemos empezado con dos productos básicos que son el aislado de proteína de suero y la creatina, porque realmente es lo que más aplicación tiene y sobre todo que todo el mundo se puede beneficiar de esto. La creatina se lleva estudiando durante muchísimo tiempo, ya no solo a nivel de efectos positivos sobre el rendimiento deportivo, que es donde más estudios o donde más tiempo se lleva estudiando, sino también a nivel de seguridad de su consumo, que es muy importante. O sea, que un suplemento no solo tenga una función positiva, sino que su consumo sea seguro. Y luego, además, últimamente, es que los estudios que están saliendo de la creatina en el ámbito de la salud, protección frente al deterioro cognitivo, depresión, menopausia, o sea, es que tenemos aplicaciones que son brutales. Y hasta ahora ya hemos navegado la superficie porque nos habíamos centrado en el rendimiento deportivo. Qué fuerte. Eso es importante. Bueno, oye, yo, para seguir con el podcast, tío, o sea, cuando mucha gente piensa y hay mucho, como yo digo ahora mismo cada vez en redes, o por lo menos lo que yo también veo, de hacer cosas más naturales, y mi pregunta es, para lo que nos está escuchando, ¿realmente necesitamos los suplementos en nuestra vida? ¿Es necesaria en el día a día? No, o sea, indispensables no son. Indispensables no son, igual que no es indispensable o para llegar a un sitio eres capaz de llegar con indicaciones o con un mapa. Pero cuando tienes un GPS es más fácil. Claro. Entonces, los suplementos hay que interpretarlos como una herramienta estratégica. Estratégica ya sea por la comodidad de uso, como puede ser la proteína en polvo, por su versatilidad, o en situaciones concretas donde nos ayuden a cubrir unas carencias o que necesitemos un empujón en algunos puntos de nuestra nutrición. También es verdad que con el estilo de vida actual, los hábitos de alimentación, los ritmos que llevamos en general, es muy difícil cumplir con lo ideal. Y la brecha que existe entre lo ideal y lo real es muy grande. O sea, es un universo. ¿Qué pasa? Que todo esto te das cuenta cuando estás en primera línea.
cuando estás en las trincheras trabajando, porque sobre el papel pues todo es muy bonito y las recomendaciones y trabajar los hábitos, que tiene que ser la base, pero llevarlo a cabo es complicado. Entonces los suplementos son una herramienta que hay que saber utilizar, como todo en la vida. Entonces, indispensables no, muy interesantes y muy útiles y que nos ayudan en muchas situaciones, sin duda. Totalmente, a mí me hace mucha gracia que estaba viendo un reel en Instagram que decían: no tienes por qué suplementarte con omega 3 porque mira, así puedes tomar todo el omega 3 que necesitas. Lunes, caballa, martes, semillas de chía, miércoles, y yo pensando, ¿quién narices puede seguir hoy en día? Totalmente. El lunes esto, el martes lo otro, de manera sistemática, ¿sabes? Y que luego el impacto económico que tiene, que a veces, si nos vamos un poco también a un razonamiento que para mí no tendría que ser un motivo por el que utilizar la suplementación, pero que a veces también es importante, ¿qué es más fácil? Al precio que está el salmón en el supermercado, estar comiendo salmón y pescado azul todos los días. Luego otra cosa importante, al que no le gusta el pescado, ¿qué hace? O sea, que es que tenemos que bajar a tierra todas estas cosas, ¿no? Y el impacto que tiene, pues, poder cubrir esas necesidades de omega 3 con un suplemento. Vamos ahora con más temas sobre suplementos. ¿Cuáles son los suplementos más respaldados por la ciencia actualmente? Pues aquí vamos a ir por partes. Vamos a empezar con, aunque no hemos dicho antes que no lo consideramos un suplemento, con la proteína en polvo, ¿vale? Vamos a hablar de la proteína en polvo en general. Nosotros utilizamos aislado de suero lácteo porque a nivel de aminograma y de biodisponibilidad creo que es la más adecuada, pero vamos a hablar de la proteína en polvo. ¿Por qué lo considero un suplemento a pesar de que hace un rato hablábamos de alimento? Pues bueno, porque su propio formato en polvo y por cómo está integrada dentro de la mente de la población, pues parece un suplemento. Es más, seguramente llegas a casa con un bote de estos y si le preguntas a 10 personas, solo 2 te dicen alimento y todo el resto te dicen suplemento. ¿Por qué creo que es interesante o por qué está respaldada? Primero por bueno, la importancia que tienen las proteínas en nuestra alimentación y luego, sobre todo, el formato que tiene. Es muy cómodo, es muy versátil. Se puede utilizar ya no solo en un batido, en un desayuno mezclándolo con unas gachas, en unas tortitas, en un snack con yogur y fruta. La versatilidad y la comodidad que tiene para mí me hace que sea uno de los más importantes. Y luego además también que evita comer otras cosas que son a lo mejor menos interesantes o tienen un perfil nutricional menos adecuado, ¿no? Ese primero. Segundo, monohidrato de creatina 100%, por el tiempo que se lleva estudiando, por los efectos beneficiosos que tiene ya no solo en el rendimiento deportivo sino en la salud también, y por su seguridad y por su precio. Monohidrato de creatina, ningún otro tipo de creatina, ni alcalina, ni historia. Eso te iba a preguntar también, porque hay mucha gente que pregunta sobre la creatina si que la gente que le pone saborizantes y colorantes, que si eso es bueno o no es bueno, ¿sabes? Bueno, nosotros no vamos a decir que los saborizantes y los colorantes sean malos porque no lo son, pero es cierto que la creatina neutra es que se puede mezclar con todo. Si le metes un sabor o le metes otras cosas ya te limita bastante. Lo ideal es el combo este de creatina con proteína. Entonces, si tienes una creatina que sabe a naranja y una proteína que sabe a café, ya tienes que estar. Entonces, creo que no es necesario añadirle sabor y colorante mucho menos. Pero que no es malo. Depende de todo, depende de la cantidad. Que sea necesario, yo no lo haría. No. Claro, hay en cosas que te lo puedes ahorrar. Claro, ¿no? porque encaja muy bien en otras cosas. Claro. Es decir, es algo que es neutro, ¿sabes? Claro. A todo el mundo le puede gustar. Proteína, creatina, por evidencia la cafeína es brutal a nivel de, pues eso, es un estimulante, a nivel de rendimiento deportivo funciona genial, se sabe que es muy segura, no hay que abusar, depende de la sensibilidad de cada persona, depende de los momentos de la temporada o para qué, y luego también si por ejemplo la queremos integrar en un proceso de pérdida de peso, sabemos que ayuda a movilizar las grasas y a entrenar mejor, y sabemos que si entrenamos mejor o con más intensidad tenemos más beneficios del deporte. El omega 3, sin duda, por lo que hablábamos antes. O sea, a pesar de que, vale, en la teoría sería relativamente fácil cubrir nuestras necesidades de omega 3 a través de alimentos, la realidad es que la gente tiene aversión por el pescado, que no es fácil encontrar un buen pescado, que a nivel económico también tiene un impacto, y luego muchas veces la pereza del cocinado por los olores.
hay un montón de cosas que cuando tú la teoría la bajas a tierra, pues te dan cuenta que son barreras. Y luego la vitamina D3. La vitamina D3, por lo que hablábamos antes, que no es una pandemia, pero sí hay una prevalencia de carencia muy importante y la vitamina D3 está involucrada en un montón de procesos y, pues, idealmente tener niveles de vitamina D3, tener la vitamina D3 en esos niveles óptimos tiene un montón de beneficios y es muy interesante. ¿Podríamos decir que las mujeres también pueden beneficiarse más del consumo de vitamina D que los hombres? No sé si especialmente las mujeres en general, pero a lo mejor en algunas etapas de su vida sí. Por ejemplo, en la menopausia. Sería muy interesante porque en la menopausia al final hay una caída de los estrógenos, el ambiente hormonal cambia por completo, principios de osteoporosis o más probabilidades de osteoporosis, tenemos la vitamina D3 que lleva el calcio a los huesos, el ambiente hormonal, muchas hormonas dependen de la vitamina D o está involucrada en la síntesis de muchas hormonas, en la síntesis de proteína muscular, que al final la masa muscular también nos va a ayudar o tiene un montón de beneficios. Y no sé hasta qué punto puede ser más indicado para las mujeres, pero vamos, que la importancia es brutal, sin duda. Y ya para terminar con esta sección, ¿cómo de importante? Porque claro, hablamos, entiendo que hay más suplementos que tienen evidencia científica a la hora de consumirlos. ¿Cómo de importante es una buena formulación? En el sentido de que sabemos que la vitamina D3 es muy interesante tomarla junto con K2. ¿Cómo cambia o cómo puede hacer algo? O sea, ¿cómo es de diferente una buena formulación de una formulación mediocre? O sea, ¿cuál es el impacto de una buena formulación en un suplemento? Claro, aquí yo creo que el valor añadido que nosotros pretendemos con Grow es desarrollar productos que tengan en cuenta los detalles. Es decir, en el caso de la vitamina D3, con el producto que hemos lanzado hace poquito, con Immune D3, no solo pensamos en la importancia que tiene la vitamina D3, sino en todos los coadyuvantes que están involucrados en su absorción, en su metabolismo, en su acción. Como decías, pues, para que la vitamina D3 funcione bien, necesita niveles adecuados de magnesio. Para que la vitamina D3 tenga su acción, ejerza su acción de llevar el calcio a los huesos, necesita la acción de la vitamina K2, la menaquinona. El zinc, ya que hablamos de un producto que está involucrado dentro del sistema inmunológico, sabemos el impacto que tiene el zinc. Entonces, creo que el objetivo de las formulaciones es buscar esa sinergia donde 1 más 1 es igual a 3 y donde podamos sacar el mayor partido posible a los productos y no simplemente a los componentes aislados. Qué guay, ¿eh? ¿Cuál fue el gran mito de la L-carnitina? El gran mito de la L-carnitina es que se vendió como un quemagrasas. Que al final, bueno, si nos vamos otra vez a los libros y a la teoría, la L-carnitina es el transportador que lleva los ácidos grasos dentro de la célula para la obtención de energía. Ostras, pero en un montón de productos de quemador de grasas ponían L-carnitina. Claro, y volvemos a lo de antes, ¿no? Y yo recuerdo siguen vendiendo eso, ¿eh? Siguen vendiendo aminoácidos ramificados, o sea, siguen vendiendo BCAAs y siguen vendiendo glutamina con el objetivo de preservar la masa muscular. Si el problema de la industria de los suplementos es que todavía, a pesar de que se están esclareciendo muchas cosas y que hay marcas que queremos hacer el trabajo de una forma honesta y transparente, hay muchas otras que dicen si se sigue vendiendo, yo lo sigo vendiendo. Es un negocio, me da igual, ¿sabes? Entonces aquí están también los valores y los principios que cada uno tenga a la hora de hacer su trabajo. Pero vamos, lo que te decía, la L-carnitina sobre el papel es un transportador del ácido graso dentro de la célula y tú dices, bueno, pues si meto más ácido graso dentro de la célula, quemo más grasas. Es un quemagrasas. No funciona así, el impacto que tiene, cuando luego todo eso lo trasladamos al cuerpo humano, que funciona de otra manera mucho más compleja, no se obtienen, o sea, no pasa. Luego además, que nosotros estemos usando más o menos grasas también va a depender del balance calórico total, o sea, es decir, que nosotros perdamos, más que estemos usando más o menos grasas, que nosotros perdamos más o menos grasa corporal va a depender del balance calórico total, va a depender de la intensidad de los entrenamientos. Y luego una cosa curiosa, que sí que es cierto que la L-carnitina puede ser muy interesante en personas que por condición genética no sean capaces de sintetizarla de forma endógena. Entonces ahí sí que es inevitable porque al final es como es dietoterapia, ¿no? Lo que hablábamos antes de... pero para mejorar su absorción, primero son cantidades mucho más altas que las que te vas a encontrar en un suplemento
y luego además que es insulino dependiente, es decir, que se absorbe bien cuando hay un estado de hiperinsulinemia. O sea que habría que consumir, estamos hablando del orden de 60-80 gramos de hidratos de carbono netos. No 60-80 gramos de pan, sino 60-80 gramos de hidratos de carbono que encima sean sencillos para para tener esa parte, más que ese pico, como esa situación de alta disponibilidad de insulina. Joder, estamos hablando de que es un compuesto que ayuda para que grasa, así que resulta que es dependiente. O sea, para que veamos un poco lo absurdo que tiene el razonamiento de sacar las cosas de un cuadro de un libro de bioquímica al cuerpo humano, que es muchísimo más complejo. Qué guay. Yo recuerdo tener 14 años, ir al gimnasio y estaba ahí todo en vasitos de cristal ahí. Sí, qué más grasas ponía, como si los chupitos de tequila, pero eran de carnitina. Sí, de naranja, sí. Y siguen existiendo. Y siguen existiendo. Ya, seguramente. Sí. Adri, esta pregunta me encanta. Voy a una sección que a mí me flipa mucho. Sobre todo me flipa porque sé que hay mucha gente que le va a gustar. ¿Cómo identificar una marca de suplementación que tenga rigor científico a otra que no? ¿Cómo identificar una marca buena con una marca mala? O una marca que no ve, como tú bien dices, con nuestros valores de esa honestidad, sí. esa preocupación, transparencia y preocupación sobre lo que ingerimos, lo que tomamos. El problema de esto es que no es evidente. O sea, no hay como un clic de decir, vale, puedo identificar una marca que está haciendo bien el trabajo y la que no. Por eso es una competencia tan brutal y a veces nosotros tenemos que jugar frente a gente diciendo barbaridades que llaman mucho la atención, pero que no son verdad. Si tuviera que empezar por algún lado, te diría que por la etiqueta. Volvemos otra vez al etiquetado. Ver la lista de ingredientes, que no haya ninguna patente de mezclas raras, que no sepas realmente qué compuestos contienen y en qué cantidades. Nosotros tenemos una filosofía de full disclosure, es decir, que todo lo que tenemos lo tenemos en la etiqueta. Cantidades de compuestos, la forma química del compuesto, por ejemplo, hablando de minerales, la forma, la cantidad de mineral elemental que hay, por ejemplo, en el producto de vitamina D3. No usamos mezclas patentadas, claro, pero no usamos ingredientes. Claro, aquí, como dices tú, ¿cómo sabe un consumidor que esos ingredientes realmente tienen? Claro, porque tú lo sabes, pero tú lo sabes, claro. Pero por eso quiero llevarlo a algo a menos técnico. Claro, es que ¿Cómo identificar? Claro, pero bueno, con la persona que está en casa, ¿cómo identificar? Oye, esta proteína vale, el kilo, me lo invento, 27 euros, porque la existe, de otras marcas, ¿no? Y eso ya es como un red flag para decir... Bueno, o sea, cuando la persona que está en casa también elige mucho la proteína por el precio también. Entonces, ¿cómo evaluar? Y como una persona diga, vale, pues a lo mejor me es más rentable meterme en el cuerpo más que meterme, sino apostar y hacer el esfuerzo de invertir en una proteína, que valga 20 euros más cara, a una que no. O sea, ¿cómo identificar una proteína buena a una proteína mala? Ya no una marca, sino un producto, una proteína, por ejemplo. Sí, vuelvo un poco a la dificultad que hay y que por eso también se aprovechan y se ha aprovechado durante tanto tiempo la industria alimentaria. Esto yo pongo siempre el mismo símil. Tú vas a un supermercado y hay jamón serrano. Hay 10 tipos de jamón serrano. Yo te invito a que pruebes el más barato y a que pruebes el más caro. Si no notas una diferencia, ya no solo en sabor, sino en textura y en lo que es el jamón, pues mi argumento se cae por su propio peso y cómprate la proteína que quieras, ¿no? Luego, sí que es verdad que eso, pues al final, hasta que no lo haces, no lo compruebas, no lo puedes ver, pero sí que creo que es importante que la decisión se base también en la comunicación que tenga esa marca. ¿Qué te transmite esa marca y las personas que están detrás de la marca en su comunicación? Te están vendiendo, te están insistiendo continuamente, te están haciendo creer que tienes un problema que no tienes para venderte una solución que no necesitas. Notas que su comunicación es honesta y que realmente, oye, te dicen las cosas como son y no te están vendiendo milagros. Creo que eso también es una parte importante para que refleja el trabajo que hay detrás de una marca. Es que es tan complicado simplemente por lo que pone en el bote, decirte si una marca es honesta o no, que esa pregunta que me haces es difícil de contestar. Más que honestidad, yo diría, si me permites, yo diría un poco en qué se basa la marca, ¿no? Totalmente, eso es. Si se basa en tener 200.000 productos. Totalmente, eso también sería una forma muy interesante de saberlo. Si tú tienes una marca
que tiene 3 productos que sabes que funcionan y 80 que tienes dudas, o que tienes que te venden BCAAs con glutamina para... Ya dices, joder, si me están vendiendo esto, todo lo demás que me están vendiendo realmente tiene sentido. O sea, que realmente todo tenga una coherencia en su mensaje. Porque si no tiene coherencia en una parte, es que el castillo de naipes se desmonta. Yo tampoco entiendo cuando hay algunas marcas de suplementos que veo que tienen un omega 3 de 25 euros y la misma marca tiene un omega 3 de 12. Ya, totalmente. Yo digo, no entiendo, ¿sabes? O sea... ¿Por qué haces esto, no? Claro, ¿Por qué no tienes ya un omega 3 bueno y un omega 3 malo, sí, ¿no? Sí, pues tiene pinta, ¿no? El resumen o la reflexión podría ser esa, totalmente. Sí, total. Yo, sobre todo, también odio las marcas que tienen demasiados productos procesados. O sea, es como marcas que tienen patatas procesadas, comida procesada, todo procesado. Es como, ostras, tío, todo eso es cancerígeno. O sea, por lo menos yo lo que yo pienso. A lo que te he dicho antes, la coherencia en el mensaje, la coherencia en todo lo que haces, no solo en algunas acciones. Claro, incitar a las personas a que no tengan tiempo para cocinar, que no cocines, tú come de bolsa. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. Un poco también identifico un poco en esas marcas de decir, ostras, nunca quiero que me identifiquen con esa ideología, ¿sabes? Porque al final... Soy una de las cosas que agradezco muchísimo de formar parte del proyecto de Grow es que estamos todos alineados. Claro. Es decir, desde el principio, tanto vosotros como nosotros, como el equipo detrás de marketing y todo, teníamos muy claro cuál era el mensaje que nosotros queríamos construir. Y eso hace que si todos remamos en la misma dirección es mucho más fácil. Por eso creo que nosotros raro sería, por no decirte imposible, que caigamos en algo que contradiga nuestros principios. Claro, por eso Vicky y yo hemos trabajado muchísimo y hemos querido sacar nuestra propia suplementación, ¿sabes? Claro, eso también dice mucho de vosotros. Es decir, oye, yo no quiero que se me asocie con esto o con esto porque hay cosas que no me encajan. No es salud, tío, para nosotros no es salud. Es que hoy en día creo que es bastante difícil ver marcas de suplementos que no se hayan vendido, ¿sabes? Sí. Al engaño y a... O a una oportunidad de negocio. A decir, eso es, a una oportunidad de negocio. Vale, aquí hay mercado, eso es una forma fácil de ganar dinero. Ya. Pero es que entonces ponemos otra vez en entredicho todo el resto de tu trabajo. Y vosotros al final tenéis muchísimo trabajo, Big Team, Mentena Virtual, vosotros dos como personas públicas, que en el momento que digáis algo que no tenga coherencia, pues creo que al final no te la puedes jugar. Porque, aunque creo que ya lo hemos hablado un poco por encima, pero bueno, por si queremos recalcar algo, ¿por qué han engañado tan fácilmente las marcas de suplementos durante todo este tiempo? ¿Por qué se ha engañado, no? La gente piensa que, ostras, pero habrá una legislación detrás que nos proteja, ¿no? Ese es el problema. Lo han hecho porque podían. Es verdad que la legislación en materia de suplementos en España, y te diría que en Europa está todavía por desarrollar. Por un lado son muy estrictos en algunas declaraciones, lo que se conoce como las declaraciones saludables, lo que tú puedes poner en tu bote en función de los ingredientes que tengas y las cantidades que estén presentes, pero luego no hay un screening, es decir, un control y un seguimiento de todo lo que comunican esas marcas. O sea, por un lado los consumidores pueden estar tranquilos de que los suplementos son muy seguros en cuanto a que no va a haber algo que pueda ser tóxico, sí, ¿no? Sí, en cantidades desmedidas, como igual en otros países son mucho más flexibles con esto. En España no te va a pasar nada si tomas la dosis recomendada, pero sin embargo, ¿no? Pues hay muchas cosas que no lo que se puede vender. Claro, al final volver aquí a lo de antes, ¿por qué se sigue pudiendo vender los aminoácidos ramificados o la glutamina diciendo que son para algo que no sirven? Porque es que hay un vacío ahí existencial que la industria alimentaria, totalmente carente de valores, aprovecha para hacer dinero. Es que ese es el problema. Y se ha hecho durante tantos años que ahora el consumidor, bueno, pues poco a poco sí que va entendiendo que la suplementación con fundamento tiene sentido, pero le cuesta. O sea, es una barrera mental que tiene que ir superando. Y sí que es cierto que como el consumidor ve los suplementos siempre que estén respaldados por una marca de confianza, en los últimos años es muchísimo mejor la imagen que tenemos. Pero nos cuesta ¿cómo se soluciona? Pues a través de la educación. Pues todo el trabajo que se hace en redes, en podcasts como este, en comunicar de una forma honesta y veraz y rigurosa.
transparentes. Vale. Con esto que acabas de decir, vamos a una sección súper importante para la gente que nos está escuchando, porque viene el cómo tomar la suplementación. Entonces, ¿cómo le podemos decir a las personas cómo pueden asociar o cómo aprender a qué es suplementación, cuándo y cómo tomarla? Claro, es que aquí cada suplemento o cada producto tiene su... Sí, pero un básico. Porque si no, claro... Vale, hablamos, por ejemplo, de los que tenemos nosotros, sí, si de claro. alguna novedad... Sí, que proteína, creatina... Vale. Pues mira, la proteína, como hablábamos antes, es un macronutriente. Entonces, no hay un timing específico. Es decir, lo más importante de la proteína es llegar a esos requerimientos al final del día, y la proteína en polvo lo que hace es ayudarte de una forma cómoda y sencilla de cubrir, pues a lo mejor alguna de las ingestas que a ti te cueste más trabajo. Es que yo me hago un tupper, ya vale, muy bien. Te haces un tupper, te haces la comida, te haces la cena, te sales de casa a las 8 de la mañana, llegas a las 7 de la tarde. Si tú quieres hacerlo así, me parece bien. Pero para mí, pues a lo mejor meter un batido que te haga recocinar y fregar y limpiar y todo esto, genial. Entonces, la proteína, ¿cuándo? En cualquier momento del día, siempre que te resulte cómodo. Y si el objetivo es más la síntesis proteica alrededor del entrenamiento, pues alrededor del entrenamiento. Tanto antes como después. Porque los aminoácidos en el torrente sanguíneo no es que se consuman y estén ahí 10 minutos y ya desaparezcan, sino que sabemos que están varias horas en el torrente sanguíneo. ¿Creatina, por ejemplo? Creatina. Lo más importante de la creatina es tomarla todos los días. Es un suplemento que funciona por saturación del tejido muscular. Entonces, la constancia en el consumo de creatina es más importante que el timing. ¿Y no hace falta descansar? En absoluto. Si se toman las dosis recomendadas, o sea, si consumen la creatina en las dosis recomendadas, no es necesario descansar. Sí que es verdad que se ha visto que el consumo de creatina alrededor del entrenamiento, del propio efecto que tiene el entrenamiento en el tejido muscular, puede mejorar su absorción. ¿De una forma significativa? No. Si tengo que poner mi cabeza en que tengo que... Acuérdate de tomarte la creatina. Si te la tomas por la mañana, pero entrenas por la tarde, pero por la mañana no se te va a olvidar, tómatela por la mañana. Porque no es significativo. Porque no es significativo. Yo me doy cuenta que la mayoría de suplementos con evidencia científica no tienen tanta relevancia en el cuándo te lo tomas, ¿no? Porque antes era en plan, antes de entrenar esto, 10 minutos claro, antes. Sí, ¿qué errores comunes ves? Yo creo que eso también... ¿Qué errores comunes? Era una forma de venderte la importancia, ¿no? Si tú haces algo... Eso es. Todo lo que es sencillo parece que dices, ¿qué impacto va a tener esto? Sí. Pero si lo haces complicado, este momento, esto ahora, parece que dices, esto tiene que funcionar seguro. Sí, con la complejidad que tiene. ¿Qué errores ves en el principal error los es suplementos? Usar los suplementos el uso, sin un criterio. Es decir, usar por usar porque tú lo usas o porque el otro lo usa. Entonces, para mí uno de los principales errores es no saber qué, por qué, cómo... ¿Y para qué? ¿Y para qué? Entonces, yo lo que aconsejo es que se hagan una analítica y con un nutricionista profesional. Más que una analítica, te diría que primero pones en manos de un nutri que te diga, oye, pues esto te puede venir bien, esto no. Y si el nutri, por ejemplo, detecta que puedes tener una carencia de vitamina D, o yo qué sé, eres una persona vegana y que no consume vitamina B12 o no te suplementas con vitamina B12, una analítica para hacer un screening de esas cosas concretas. O, por ejemplo, mucha gente me pregunta, porque, o sea, eso también en la teoría está muy bien, ¿no? Me voy a un análisis, voy al nutri, no sé qué, pero hay mucha gente que a lo mejor no quiere contratar a un nutricionista para ver si se toma vitamina D o no, ¿no? Entonces yo les digo, es muy fácil como revisar tus hábitos, ¿no? Lo que me decías antes, y ver si tú te tiras todo el invierno en manga larga, sin tomar el sol, pues puedes no tener un déficit, puedes tener una insuficiencia y no pasa nada si te tomas la vitamina D, que es algo que... Nosotros sabemos que, por ejemplo, la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ya respalda el consumo de vitamina D de forma crónica en cantidades crónica y segura en cantidades de 2.000 unidades internacionales al día. ¿Esto significa que todo el mundo la necesite? No, pero es interesante que lo hagas, aunque no te hayas hecho una analítica. Y aunque tengas bien los niveles de vitamina D. Tengas bien, porque una cosa es que estés por encima del mínimo y otra cosa es que estés en los niveles óptimos, que es donde la vitamina D brilla en su esplendor, donde más beneficios aporta al organismo. Entonces, no siempre hay que ir con una analítica, evidentemente. Para la creatina no necesitas una analítica, a menos que tengas un problema renal, pero eso estaría bien que lo tuvieras detectado de antes. Para la proteína no necesitas una analítica. Para el omega 3 no necesitas una analítica. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer sin una prescripción médica o de un nutricionista.
Simplemente, pues eso, lo que tú dices, sentido común. Revisas los hábitos igual que te comes una porridge con huevos o lo que sea por la mañana, porque sabes que tu ración de proteína tiene que estar ahí por tu salud. Totalmente. Pues te puedes tomar tu batido en cualquier momento, no necesitas que nadie te lo recomiende como un alimento más. O la creatina, bueno, cada vez, obviamente si entrenas, pues está claro que te va a venir bien, y como cada vez se están viendo más beneficios, pues es probable que en un futuro hasta todo el mundo se la pueda tomar y se pueda beneficiar. Toman creatina a diario los míos también. Y no son deportistas extremos. Ya. De hecho, una cosa es que todo el mundo se la pueda tomar y otra es que se la deba tomar, que no estamos diciendo eso, ¿no? Que eso es distinto. La verdad sobre los edulcorantes. ¿Son seguros? Porque hemos visto, como decías antes, en redes sociales, lo que vende es lo exagerado, lo dramático, el nivel, la polémica. Sí, la polémica al final. La polémica y el alarmismo, es decir, ¡buah, esto es un problema! Entonces, ¿qué hay realmente detrás de los edulcorantes? Pues mira, los edulcorantes que se utilizan y que están aprobados en la industria alimentaria son seguros y están estudiados tanto por la EFSA como por la FDA, que son como las dos, hablo de ellos porque son las dos organizaciones más importantes en Europa y en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica. Luego hay que tener en cuenta que los estudios que hayan podido mostrar algún perjuicio del uso de edulcorantes, primero, que no son en humanos, que suelen ser ratas o en un laboratorio, y que luego las cantidades que se usan son exponencialmente superiores a las que nosotros usamos o a las que se usan en un alimento o en un producto que pueda contener edulcorantes. Luego, además, nosotros usamos edulcorantes que son totalmente seguros, que están respaldados muy por debajo del límite que establecen estas organizaciones. O sea, yo creo que esto, una vez que tú tenías esta preocupación y que me decías, no, pero es que creo que la gente interpreta que la sucralosa puede ser perjudicial. O sea, la cantidad que nosotros usamos de sucralosa en un batido de proteína, habría que tomarse unos 35 batidos de proteína al día para llegar al límite máximo diario que establece la EFSA, que aún así es un límite que está muy por debajo de los límites de seguridad. O sea, aquí no se juega al límite, se bajan los límites recomendados pues para que todavía haya un margen, un colchón. Entonces, yo trataría de perderle el miedo a los edulcorantes. Sí que es verdad que yo personalmente no estoy incitando a su consumo desmedido y desmesurado, pero sí que es verdad que a veces es lo que carecemos todos, pero sentido común. Sentido común. Si eres una persona que se bebe 2 litros de Coca-Cola cero, que se toma los yogures de tal con sabor, no sé qué, te tomas medio kilo de proteínas, pues a lo mejor vas a tener un problema. Pero es que ya tus hábitos no son los adecuados. Entonces, integrar estos productos dentro de unos hábitos saludables ya de por sí va a hacer que tu consumo de edulcorantes durante el día no sea ningún tipo de... Ya, hay algún mensaje que yo he recibido que ¿cuándo vamos a hacer proteínas sin edulcorante? ¿Sabes? Y yo le he dicho esto exactamente lo mismo, que lo que hemos usado de edulcorante es absurdo. No es, vamos, para nada una preocupación. Y luego también está la otra parte, la que hay gente que te dice, ¿por qué no usáis stevia? La stevia, que parece que es natural. Los límites de stevia en los productos son muy inferiores. Los límites permitidos de stevia en un producto son muy inferiores a los límites permitidos de sucralosa. Entonces, ¿es mejor la stevia? Al hilo de esto, ¿es mejor lo natural que lo químico? No tiene por qué. Hay muchos venenos son naturales. Es decir, que algo sea natural o artificial, a pesar de que pueda parecer contradictorio, no hace que eso sea mejor o peor. Por sí mismo, por el hecho de ser natural. O sea, es más el... Claro, es que muchas veces se usa ciertas cosas malas, negativas, que son artificiales o químicas, para decir que eso es malo porque es químico, ¿no? Ya, y es lo que confunde a la gente. Es que es un argumento que no es válido el 100% de las veces. Claro. Sí que Normalmente no se usa el argumento de, por ejemplo, un veneno natural. ¿Veis? Esto es natural, por eso es malo, ¿sabes? Claro, y sin embargo, al contrario, sí se usa. Sí se usa. Pero eso es un argumento que es muy fácil de utilizar y que, como ya en nuestra mente tenemos tendencia a pensar que lo natural es mejor que lo artificial, pues dices, vale, es válido. Igual que cuando antes en los alimentos la palabra light o el color rosita pues ya te hacía interpretar que eso era mejor y vas a por eso. Y a día de hoy, pues por suerte se sabe que no hay una relación. No tiene nada que ver con lo natural artificial, pero extrapolando eso a otras situaciones no tiene sentido. O sea, no
no debería ser una preocupación. Mucha gente no tiene nada que ver un poco lo que estamos hablando, porque me viene a la cabeza el tema de los preentrenos, ¿sabes? Como lo asocio a que a mucha gente, yo he recibido muchas preguntas preocupantes por el tema del consumo del edulcorante, que ya les he dicho yo, pues lo mismo que estamos hablando, y aparte de los preentrenos, ¿no? O sea, en Grow no tenemos preentrenos, pero ¿son buenos? ¿No son buenos? Es que volvemos otra vez a una de las respuestas más comunes en nutrición, y te diría que en el ámbito de ciencias de la salud que depende. ¿Los preentrenos son buenos o no? Pues depende de los ingredientes que lleve el preentreno, depende de quién lo vaya a utilizar y cuánto vaya a consumir. El tema de los preentrenos es que se han basado toda la historia de los preentrenos en altas cantidades de cafeína. Y eso es peligroso. Igual que es peligroso beberse 2 botes de Monster de trago, o puede llegar a ser peligroso beberte una cafetera entera, 1 litro de café al día potente, del tirón, no al día, del tirón. Porque al final eso es un estimulante, afecta a la frecuencia cardíaca, afecta a la presión arterial y vamos, que la cafeína no es inocua. Por eso o sea, no es lo mismo tomarte 1 litro de café en un momento que 1 litro durante el día. Claro, porque al final hay un metabolismo, ¿no?, de esa cafeína, no te pega todo del tirón. No entra todo como al sistema, ¿no?, de golpe. Y aparte que no podemos comparar el café con todos los beneficios que tiene el café, porque el café no es solo cafeína, son compuestos antioxidantes siempre que se consuma café normal, ¿no?, con un Monster o con un preentreno. Eso es simplemente por lo que te decía, que los preentrenos siempre se han basado en altas cantidades de cafeína, y eso es lo peligroso. Y luego además también hay que tener en cuenta que qué ingredientes tiene ese preentreno para que tenga ese efecto sobre la estimulación, ¿no? ¿Son peligrosos? Pues volvemos otra vez, depende de la formulación. Pero si se hacen con sentido y a lo mejor no les llamaría preentreno, les llamaría mejoradores del rendimiento, sí que son muy interesantes. A mí me gustaría, ya para ir terminando, hablar sobre un tema muy interesante, una etapa de la mujer que ahora se empieza a hablar cada vez más, que es la menopausia. Uh-huh. Y un poco, si nos puedes resumir qué sucede en la menopausia y por qué es tan interesante en esa etapa ciertos suplementos como los que nosotros tenemos, por ejemplo, serían muy interesantes en la menopausia. El principal acontecimiento que tenemos en la menopausia es que hay un cambio brutal del ambiente hormonal en la mujer. Bajan los estrógenos y eso es principalmente el causante de todo lo demás. ¿Qué suplementos pueden ser interesantes o muy interesantes en esta etapa? Pues sin lugar a duda la vitamina D3, principalmente por la prevalencia que puede haber o el riesgo de osteoporosis que puede haber en esta etapa. Esta vitamina D3, como hablábamos antes, combinada con la vitamina K2, pues va a ayudar o intervenir en la fijación del calcio en los huesos. Para su buen funcionamiento, los niveles de magnesio. Entonces también el magnesio sería un componente muy interesante. Además el magnesio pues tiene otras funciones, como la recuperación muscular, y interviene en otros procesos que son muy interesantes en esta etapa. Te diría que el omega 3 por varios motivos. Primero, por esa acción de la modulación de la respuesta a la inflamación o a procesos inflamatorios, pero luego también por su influencia en el perfil lipídico. Que esto pasa mucho, que la mujer antes de la menopausia tiene menos incidencia de enfermedades cardiovasculares y después de la menopausia se iguala con el varón. Entonces, esto es porque cambian su perfil lipídico y el omega 3 intervendría ahí en ese sentido en mejorarlo. La creatina. La creatina también sería muy interesante, ya no solo para el mantenimiento de la masa muscular, sobre todo por los beneficios que tiene la masa muscular, no tanto por la creatina, sino por la propia masa muscular, sino también por la acción protectora que tiene a nivel de protección frente al deterioro cognitivo. Y luego algunos extractos vegetales, como podemos hablar de la curcumina, el extracto de azafrán o la cimicífuga, que sobre todo actúan ya a nivel de sofocos o de esos problemas a la hora de conciliar el sueño o de trastornos del sueño.
¿El magnesio también ayuda para el descanso? Sí, el magnesio interviene también en este proceso del descanso. Y, por ejemplo, en nuestra vitamina D, que me lo preguntan muchas mujeres que ya toman magnesio, oye, como vuestra vitamina D3 tiene magnesio, ¿puedo seguir tomando magnesio o sería suficiente? Aquí habría que ver las cantidades de magnesio que ellos están tomando. O sea, al final nosotros en nuestro producto cubrimos una cantidad significativa de la cantidad diaria recomendada de magnesio, pero esto no implica que se deba de dejar de tomar el magnesio por completo. Es decir, se puede seguir añadiendo magnesio a esta fórmula. A lo mejor no necesitan añadir tanto. No tanto eso. Si antes, por ejemplo, del otro producto de magnesio tomabas 2 cápsulas, posiblemente ahora con una sea suficiente, porque entre lo que te aporta un producto más la otra cápsula extra, ya cubras o iguales las cantidades. Hago un llamamiento a todas las mujeres: entrenar fuerza, consumir creatina. Básico. No esperéis a tener 55 años. Y cuidar su alimentación, importantísimo. Y Pues ya los pilares de todo. Si es que es así, es la base. Los pilares de la salud. Esto es lo que hablamos nosotros, o lo que solemos decir, que al final la suplementación es la guinda del pastel. No hemos hablado del colágeno. Déjame que termine con esta intervención, que buena. Es la guinda del pastel. Entonces, trabajar las bases como es hábitos de vida saludables, hábitos alimenticios saludables, el entrenamiento, la actividad diaria, gestión del descanso, gestión del estrés. Sin eso, por muchos suplementos van a ser parches, pero no es una solución. Hay muchas mujeres que piensan que con entrenar 3 días a la semana es suficiente. ¿Es suficiente? Es un paso, no es lo ideal. Pero mejor que nada. Mejor que nada. Todo al final es, claro, ¿Y cuánto es lo esencial? Yo lo sé, pero yo estoy harto de decirlo. También depende del tipo de ejercicio y de la intensidad. Pero si no me equivoco, hay estudios que hablan de 90 minutos a la semana de ejercicio de alta intensidad. Que esto, claro, ¿qué es la intensidad? ¿De qué hablamos? 90 o 100 Bueno, minutos. entrenar fuerza, yo diría que entrenar fuerza 5 días, a ver si me compras esto. Entrenar fuerza 5 días de 40 a 45 minutos y luego añadirle un HIIT semanal. O sea, haciendo 10, 10, 10, ¿no? Que en realidad está sumando como unos 40 minutos, otros 40 Fíjate minutos. Que incluso te diría que no es necesario tanto para el nivel. Es que volvemos otra vez a lo mismo que el principio de qué es lo mínimo y qué es lo óptimo. Lo óptimo. Creo que, si no me equivoco, desde 10 minutos al día ya tienes beneficios. Eso es. Sí, claro. Que es importante, creo que es interesante racionar. Es decir, no es lo mismo entrenar un día 90 2 horas que todos los días un poquito. Y luego, aparte, ya no solo el entrenamiento, la actividad diaria. El impacto que tiene la actividad diaria fuera del entrenamiento es brutal. Lo que se conoce como el NEAT es andar, subir por las escaleras, no intentar aparcar en la puerta de los sitios, moverte en general. Es que el movimiento es salud, no solo el entrenamiento. ¿Qué importante tiene el colágeno en la salud? La verdad es que el colágeno durante mucho tiempo se ha vendido como un protector articular y lo cierto es que su impacto sobre la salud articular es bastante bajo. O sea, no tiene una justificación suficientemente robusta como para recomendar el colágeno, a menos que posiblemente se salga de una cirugía o haya una lesión. Entonces es algo como muy concreto y muy agudo. Pero también se sabe que hay otras cosas que ayudan más a la regeneración, si es que es posible, la regeneración de los cartílagos, que el propio colágeno. Porque protección tampoco. O sea, no es lo mismo regeneración que protección, ¿no? Yo te diría que no. Por ejemplo, yo qué sé, la vitamina C, el estado de hidratación, la alimentación en general, protegen más que el propio colágeno per se. Sí que es cierto que el colágeno, en cambio, en otros aspectos, funciona muy bien. Salud de la piel, pelo, uñas. Entonces, el colágeno para eso, como un producto de nutricosmética, sí que tiene interés y sí que tiene mucha evidencia. Y eso, además, si lo uníamos, como hablábamos antes, con otros ingredientes que potencien su acción o mejoren su absorción y su efecto, pues tenemos un producto que tiene todo el sentido del mundo. Yo quería hacerte una pregunta, Adri. Durante todo este tiempo, según tu experiencia, que ya le he contado al principio, que es muy amplia, y todos tus conocimientos, que personalmente te admiro un montón, ¿qué dirías? Porque, a ver, este proyecto nos ha unido, y nos ha unido por algo porque a ninguno nos hacía falta, ¿no? Sí. Entonces tenemos diferentes premisas, que uno es devolver a la suplementación su
su verdadera esencia, ¿no? Y su importancia, ser transparentes y ayudar a las personas a que sepan elegir y educar de alguna manera, de la manera más transparente posible. Y nos ha unido también pues este proyecto maravilloso y en el que, bueno, pues transmitimos una serie de valores. Entonces, como te decía antes, a ninguno no teníamos la necesidad de crear este proyecto, y si lo hemos creado es por algo. Entonces, tú, personalmente, ¿qué crees que puede diferenciar a Grow de otras marcas de suplementación? Porque al final todas se engloban en el mismo sitio y no es lo mismo. Es una pregunta profunda, pero muy interesante. Yo desde el principio, como os decía antes, me he sentido muy cómodo con este proyecto porque hemos ido a una. Y hemos trabajado y estamos trabajando unos valores que para mí son fundamentales. Pero si tuviera que resumirlo sin hablar de estos valores, que ahora me extenderé un poquito más en ellos, diría que en Grow trabajamos como si estuviésemos formulando para nuestros familiares o nuestros seres más queridos. Y luego otra parte, que nosotros somos propios consumidores de estos productos, ¿no? Entonces creo que para mí eso es algo fundamental siempre a la hora de desarrollar un producto, seleccionar materias primas, seleccionar fabricantes, cómo lo vamos a comunicar o con qué sentido lo vamos a hacer, pensar que esto lo van a consumir nuestros seres queridos. Entonces ya creo que con eso se me ponen los pelos de punta. Creo que eso ya es una barrera súper importante a la hora de diferenciar nuestro trabajo sobre los demás. Pero luego si hablamos de los valores como los pilares sobre los que estamos construyendo este proyecto, la honestidad, que es algo de lo que hemos hablado largo y tendido en este episodio, la honestidad que se caracteriza por pensar en productos que tienen sentido y respaldo científico. O sea, no vamos a meter ya no solo un producto que no funcione, sino un ingrediente del que no estemos completamente seguros que va a tener una acción positiva y que tenga sentido. La transparencia, que esto para mí es fundamental, es decir, esto es lo que hacemos, esto es lo que tenemos, no tenemos nada que ocultar, no vendemos humo. Evidentemente que respaldamos todas las formulaciones y todo nuestro trabajo en la ciencia, no en modas, no porque sea fácil de vender, no porque nos lo estén pidiendo. Si no vemos que tenga sentido y justificación, no lo vamos a hacer. Y por supuesto la calidad, que la calidad va muy unida. Formulamos esto pensando que lo van a consumir nuestros seres queridos. Y no solo la calidad de los ingredientes, que esto parece como lo más básico, pero también la calidad de nuestros fabricantes. Que nosotros trabajamos con fabricantes certificados en IFS, que es el estándar más alto de aseguramiento de la calidad. ¿Que esto implica unos costes mayores de fabricación? También las materias primas que utilizamos, pero es que nuestro producto tiene que ser el premium. Y lo tiene que ser el mejor. Entonces, para mí eso hace que Grow tenga pues ese puntito especial. Es que nosotros llevamos mucho tiempo en esto. Yo, como nutricionista, más de 10 años, pero tú en el mundo del fitness como tal llevas un montón. ¿Cuántas cosas hemos visto? De todo. Ya, muchos, de todo. Entonces creo que... Y también hemos aprendido en el camino. A mí me alegra mucho tenerte con nosotros porque, joder, yo creo que es un ejemplo de humanidad y de profesionalidad, de lealtad y honestidad de las tres partes, porque la gente no sabe, o a lo mejor sí saben, pero tú estabas con nosotros en Vikika Team y tú decidiste volar y decidir crear tus propios negocios y tus cosas. Y creo que es un ejemplo claro de que después de 6 años, ¿no? Algo así, pasaron, ¿no? No recuerdo exactamente, pero sí. Bueno, sí, muchos años, pues que nos volvamos a unir a hacer este proyecto tan espectacular, creo que dice mucho de las personas, de lo que te digo, de la honestidad, profesionalidad y lealtad, y de hacer bien las cosas, que creo que se puede hacer todo bien en la vida, y yo estoy muy orgulloso de tenerte con nosotros, porque yo sabía que lo íbamos a hacer muy bien y que lo estamos haciendo muy bien, porque tenemos los mismos principios y valores para ayudar a las personas, y ese es el objetivo de Grow real. Me hace muy feliz también compartir este camino con vosotros, porque creo que al final vosotros tenéis una capacidad de proyectar al mundo lo que estoy haciendo con Entrena Virtual o Vikika Team, que al final es promover la salud, promover hábitos saludables, promover la actividad física. Pues vamos a aprovechar eso también para intentar sacar un proyecto que no pretenda aprovecharse de la gente,
sino decir, oye, si necesitas esto, esto es lo mejor. Esto te puede venir bien. Sigue cuidándote. Entonces, que hayáis contado conmigo para esto, pues también es un reconocimiento, ¿no?, a nuestro trabajo y mucho más allá de que, joder, detrás de cada marca hay personas y si no fuésemos las personas que somos detrás de la marca, Grow o lo que cada uno tenga, esto no funcionaría. Totalmente. Pues ya está, ¿no? El podcast de hoy, qué bonito, ¿no? Este podcast se tiene que hacer viral, tío. Es que es eso, tío. Damos una información de locos. Luego se hace viral si me voy de España o no, porque lo que sea. Es que tengo que sacar los jóvenes, tío. Ya, eso es una mierda. El salseo. El salseo. Tenemos que cambiar ese hábito también de qué escuchar para qué nos hace bien. Hombre, es que lo que escuchas, lo que ves, lo que lees, todo eso también tiene un impacto en tu salud, porque al final es parte del estrés y del estado de ánimo, que también controla tus hormonas. Inconscientemente eso te condiciona. Te condiciona a cómo te tomas las cosas, cómo te tomas la vida y es difícil lidiar en este mundo, pero bueno, en eso estamos, intentando aportar nuestro granito de arena, cada uno en la medida que sea, y que todo el mundo tiene un impacto. No solo la gente que tiene 1 millón de seguidores, también la persona que está en su casa y es un referente para sus hijos, para su pareja, para sus amigos. Directo, además. Adrián. Muchísimas gracias. Joder, creo que este podcast lo quería mucha gente, yo creo que era muy necesario. Eso que no te conocían, ahora que te conocen, van a querer que vengas más veces. Bueno, ya veremos. Yo ya sabéis que... Ir apuntando todas vuestras dudas. Te cuesta. Ponerme delante de una cámara, salir de mi zona de confort, pero bueno, haremos un esfuerzo. Empezar el podcast que me faltaba una botella de agua aquí para... Te hemos liado, porque yo te decía, será más adelante. Bueno, vale. Sí, yo me hacía el loco y de repente, no, la semana que viene, ¿qué me dices, tío? Wow. Mil gracias, Adri. Es un placer. Espero que os haya gustado y nada, como siempre, nos dejáis vuestro feedback y vuestras preguntas para el siguiente podcast. Chao, chao.